Hola, ¿qué tal? Soy Javier Risco, esto es El Extra y esto es Cada Minuto Cuenta. Y me da muchísimo gusto que ahora nos acompañen en esta serie de conversaciones que estamos haciendo alrededor de esta gran serie, Maya Zapata, actriz. Gracias, Maya, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hombre, un placer, muy feliz de estar aquí. Qué gusto que nos acompañes, y también está con nosotros el maestro Pedro Valtierra. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos para platicar de lo que significa también esta serie. En estas pláticas que hemos tenido hemos hablado con rescatistas, hemos hablado también con el propio director, hablamos también con doctores y enfermeras que de alguna manera van formando esta visión de lo que fue aquella mañana del 19 de septiembre. Y sí me interesaría empezar esta conversación hablando un poco del papel del periodismo, de los fotoperiodistas, de lo que significaba la redacción. ¿Trabajabas en La Jornada en aquel entonces? Era jefe de fotografía de La Jornada, así es. Y cuenta la leyenda que te fuiste casi en vivo, que a las 7 de la mañana estaban celebrando incluso el primer aniversario de La Jornada y que de pronto sintieron que se movió el piso y lo demás historia. Cuéntanos un poco esa mañana, Pedro. Bueno, estábamos celebrando en efecto el primer año en La Jornada y un grupo de amigos nos fuimos a Tlatelolco, donde había llegado un amigo de La Habana y traía un ron, entonces fuimos para allá y yo me metí al baño en ese momento y de pronto pues se empezó el movimiento. Fue muy impactante, se oyó un ruido fuerte, se cayó el lavabo, intenté salir y no podía salir con la puerta cerrada. Los otros compañeros ya estaban bajando la banqueta, estábamos en el primer piso, y del departamento de al lado, una señora embarazada salía en medio del polvo, y ahí se había caído en la puerta, gritando en bata. Bajamos, le ayudamos a bajar la escalera, todos muy tranquilos, seguía el movimiento y salimos a la calle. Yo no traía las cámaras, las había dejado en el periódico. Esa parte no me gusta contarla porque siempre para los fotógrafos es un poco triste que no tengas tu cámara en ese momento, entonces las imágenes que pudiste haber tomado están solamente en la memoria, ¿no? Salimos y de inmediato se empezaron a oír ambulancias, la gente corriendo, gritos. En Tlatelolco pasaron cosas muy feas. Y pues a correr desde Tlatelolco a la calle Valderas, donde estaba el periódico, y ahí estaba el equipo. 3 kilómetros corriendo. 3 kilómetros corriendo. Llegué al periódico, abrí el cajón donde estaban las cámaras, muy presionado, y ustedes saben que en un momento así te pones muy nervioso. Pero lo que tienes que hacer es siempre, uno como fotógrafo, tener mucha calma para todo, ¿no? Vas a poner la película, entonces todavía era película, y tienes que tener todo listo, la sensibilidad, todo 400 y todo eso, con mucha calma, porque cuando hay peligro lo mejor es que tengas control de ti mismo, ¿no? Respirar profundo y todas esas cosas. Y salí y estaba el Regis, era todo, se había caído muchos edificios de ahí. Entonces esta fue de las primeras fotos. Esa fue de las primeras fotos de ese día, de las 8:30 de la mañana más o menos, ¿no? Es tanta el grito, el llanto, el dolor que había, que uno entra en un momento complicado, ¿no? A pesar de que tienes que tener calma y tranquilidad, siempre te gana el dolor, no porque eran llantos, era ambulancias. Entonces, bueno, pues entras en un momento complicado, y como periodista pues, ya habíamos pensado no había teléfonos celulares, habíamos pensado sacar un periódico extra. Payán se fue, que era el director, se concentró todo el mundo en el periódico, y la idea era sacar un periódico. Teníamos un periódico extra de mediodía, ¿no? Teníamos muchas fotos, todos los fotógrafos reaccionaron rápidamente,
que eso es muy importante, y llegaron a revelar, llegamos a revelar, y a editar fotos. Mandamos, por cierto, ese día fotos en un vuelo a Francia, al periódico Liberación, ahí publicamos fotos. Y ese así fue el primer día. Y me parece que vas llenando espacios que Maya te toca hacer en una pantalla. Eso es lo que más me ha sorprendido de estas entrevistas, que los rescatistas van diciendo algunas cosas, los médicos, las enfermeras, el fotoperiodista, y se van llenando los espacios de esta serie. Se van llenando los espacios. Un poco, ¿cómo entendiste el personaje? ¿Qué hiciste cuando te llegó este guión para hablar del periodismo y el 85? Pues había que entender como dos cosas muy importantes. La primera era cuál era el arco del personaje, ¿no? O sea, quién era el personaje de forma individual, y luego cuál era el rol que ella jugaba dentro de la historia. Y bueno, siempre en toda historia, pues esas dos cosas se terminan mezclando de una forma como muy orgánica. Y claro, ella pues es jovencita, es una periodista que no tenía planeado ser periodista, ¿no? O sea, ella en realidad trabajaba con su papá en Guadalajara, está a punto de casarse, y de repente toma la decisión de cambiar su vida completamente, y eso implica pues una renuncia a algo, a una vida que tenía prácticamente comprada. Pues cuando luchas por tus sueños, y sobre todo en los 80s, en donde todavía el aceptar la existencia de mujeres independientes no era tan fácil como ahora, ¿no? No, bastante hostil. Sí, bastante hostil, y además, pues sí, un medio muy hostil y tal, y claro, todo eso se va mostrando a lo largo de la serie, pero ella termina, que es algo que nos pasa o nos ha pasado a muchas mujeres en algún punto de la vida, en donde tenemos que mostrarnos o volvernos duras para conseguir lo que queremos, ¿no? No podemos mostrarnos emocionales ni incluso empáticas, sino como que nos vamos masculinizando de alguna forma. Y eso se traduce como en esta ambición con la que al principio entra este personaje al juego, ¿no? Un poco desde una cosa como súper práctica. Me parece que es el primer personaje que, y no sé si sucedió así, ahorita te lo preguntaré, Pedro, casi ninguno de los personajes ve la magnitud en ese momento. No. Y por lo menos en la serie, y la ella menos. Es la que, sí, no, y ve la magnitud, pero dice, vamos a sacar porque esto definitivamente va, o sea, vaya, ella es la que va explorando, digamos, la primera que dice, conforme va recorriendo las calles, va caminando las calles, va diciendo, porque todos se quedan, pues digamos, la gran mayoría se queda en las esquinas, en donde tienen que ayudar, pero digamos lo más cerca, lo que podía es caminar. Un periodista recorre, un periodista tiene la necesidad de moverse y de ir documentando poco a poco. Esta es una de las primeras escenas justamente de la periodista documentando lo que acaba de ocurrir en la Ciudad de México. A ver, hazle. Prende rápido, morra. Son las 9 de la mañana y estamos frente a otro derrumbe. No puedo ni imaginar cuánta gente está atrapada bajo los escombros. No veo ni ambulancias, ni policías, ni bomberos. Nada. Pero nos tenemos a nosotros. Los mexicanos sabemos ayudarnos entre nosotros. ¡Sean pacientes! ¡Estamos muy cerca! No sé cómo vamos a hacerlo, pero vamos a salir de esta. Juntos superaremos esta tragedia. Ella con una cámara de video, tú con una cámara en mano, Pedro. ¿Te pareció? Sí, está dura, ¿no? pues es un poco o sea, una de las cosas que yo vi durante el proceso de investigación, pues de los que estaban detrás de las cámaras, era justo que esta neutralidad emocional pues no existe. Era muy difícil de mantener, ¿no? Es una de las escenas como más emotivas fue la de Sabludowski
como tomando su teléfono y narrando lo que está viendo en las calles recientemente, porque no tenía nada más que un teléfono. Y desde ese teléfono está, pues, diciendo, ¿no? Sirviéndonos como de, pues sí, de traductor de una realidad que mucha gente no estaba viendo en ese momento. Y se le quiebra la voz cuando llega a Televisa y ve, pues, la casa donde trabajó durante tantísimo tiempo, ¿no? Y para él es inevitable que la voz se le quiebre y a pesar de eso está tratando de reponerse, tratando de que la cosa no se trate de él, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un buen periodista. Pero la situación es tan tremenda, tan desgarradora que claro, que no hay manera de no responder emocionalmente a eso que está pasando. Te vi hacer así con la cabeza cuando ella dice, no vemos bomberos, no vemos policías, escuchamos las ambulancias, pero tampoco los vemos. Así fueron esos primeros momentos. Así fue. Eso es real. Y algo que a mí me impactó es que la gente, de inmediato, la sociedad, fue admirablemente bello ver la solidaridad de la gente, ¿no? O sea, eso sí llama la atención. Pero bien planeados, bien organizados, como si fuera un ejército, ¿no? Solo a la gente, y eso me llama mucho la atención. Yo no he visto ningún acto en otras partes de solidaridad tan fuerte y tan bien organizada. Las brigadas para el agua, para la comida, todo bien. Parecía como un ejército, ¿no? Pero algo que es interesante, que me duele, ahorita viendo las imágenes siempre sientes el recuerdo, ¿no? Yo creo que es uno de los eventos con los que yo más he sufrido, ¿no? Porque el dolor ajeno siempre uno como periodista tratas de mantenerlo ahí, como dices, ¿no? Pero en el caso del temblor sí fue un dolor, por lo menos los primeros 3, 4 días, porque no lograba uno comprender o racionalizar bien el dolor terrible. Y entonces uno como periodista, pues, donde hay gritos, donde hay dolor, tienes que estar ahí, ¿no? Y yo digo siempre que sufre uno peor que los que están sufriendo, ¿no? Que es una cosa. Esa parte, sobre todo en la parte de hacer las fotos, ¿no? Lo que iba a preguntar. O sea, no es lo mismo tener una libreta, ir anotando lo que ves, que ponerles una cámara enfrente a la gente que está llorando, que está desesperada por encontrar a quien está debajo de un escombro. Es muy distinto tener una cámara. Es muy distinto y te mete en una situación de muchas contradicciones, ¿no? Se pregunta uno algo que siempre nos preguntan a los fotógrafos o los periodistas en general, los reporteros, es ¿ayudas o tomas fotos? ¿No? Yo digo ayudo tomando fotos. Sí. Y el tema es cómo vas a retratar, ¿no? Porque uno finalmente, bueno, yo procuro hacer un encuadre que valga la pena, en fin. Y es tanto el dolor que luego uno también tiene sus contradicciones, sus crisis, diciéndote, oye, bueno, pero ¿qué importa si tienes que ayudar? Sí, mejor mueve esa piedra que estar... Sí, es complicado, pero no puedes hacerlo porque pues, tienes que llevar las fotos al periódico y todo eso. Es un momento donde el dolor tienes que doblegarlo. Y es tanto el dolor, porque oyes por todos lados gritos, y luego llega un momento, me tocó estar en el centro médico de silencio, ¿no? Un silencio que, híjole, te duele mucho ese silencio, porque es un silencio de dolor, ¿no? Y entonces ahí anda el fotógrafo viendo qué vas a hacer, qué encuadre vas a tomar, ¿no? Y algo que repiten, que a mí me parece como muy interesante es, a ver, ella se la pasa documentando imágenes para televisión. Nunca se ven, no hay menos en esas primeras horas. No hay la posibilidad de mandarlas y de, oye, tengo esta imagen. No, era ir a dejar el cassette, o sea, pero el tema era ¿dónde? O sea, ¿a dónde lo voy a dejar y a dónde lo voy a poner? ¿No? Entonces, me parece también fascinante cómo, por ejemplo, la radio toma una labor casi salvadora también. Es algo que repiten constantemente en la serie. La importancia de la radio, la importancia de la agencia, particularmente ponen de ejemplo a El Universal, sí, en donde vas a contar lo que acabas de ver y hay una escena muy interesante en donde se suben a la azotea y mandan
vía telefónica yo creo que de los primeros teléfonos satelitales, la comunican con una agencia en Estados Unidos y ella narra para la agencia de Estados Unidos lo que está pasando en México. Y va porque decían, pues tenían esos teléfonos redacciones contadas a nivel nacional. Dice, debe haber habido 6 teléfonos así en todo el país. Y creo que retrata muy bien eso también, la importancia de la voz y de lo que era informarse de manera inmediata también, María. Y bueno, de la labor social del periodismo, ¿no? Es decir, en ese momento la información se quería tener como muy controlada para no poner en riesgo pues lo que estaba a punto de suceder, pues, ¿no? O sea, había intereses políticos muy, muy impresionantes, muy, muy presentes en ese momento y pues claro, para Camila representa un poco esta ética y esta moral a la que nos enfrentamos los comunicadores en general, ¿no? Es decir, el mismo dilema también lo tenemos los actores, ¿no? O sea, contamos esa historia de dolor, ¿para qué? ¿No? O sea, sí es nuestro trabajo, esto es lo que hay que hacer, pero ¿realmente funciona? ¿Para qué funciona? ¿Por qué lo estamos contando? ¿No? O sea, siempre luchamos en contra como de estas exigencias capitalistas de todo tiene que conseguir dinero, ¿no? Todo tiene un motivo económico. Y todo el tiempo estos trabajos, ¿no? Que comunican historias, que comunican narrativas, pues necesitamos volver a preguntarnos y sobre todo afianzarnos a nuestra propia ética y a nuestros propios principios para contar lo que se tiene que contar. Y entonces creo que Camila al final descubre que su lugar es muy valioso porque efectivamente tiene muchas posibilidades, ¿no? Una de ellas es que su voz se vuelve una voz traductora de lo que está pasando y ¿no? Es una cámara de eco de otras voces, cuando esas voces no pueden hablar en primera persona, pero también está haciendo ese vehículo para que las voces en primera persona de muchas personas puedan ser escuchadas también, ¿no? A lo mejor no en ese momento, pero servirán después, ¿no? Todos estos testimonios de las personas que hablan de lo que pasó con el edificio Nuevo León, de toda la corrupción que hay detrás. O sea, es decir, eso a lo mejor no sirve en lo inmediato, pero sí sirve después para saber qué pasó y cómo hacemos para que esto no se repita. Digo, y en una época en la que nosotros, o sea, la sociedad no estaba acostumbrada a lo inmediato tampoco. Ahorita lo decimos porque sí estamos acostumbrados ya a lo inmediato. Ya es, ahorita hay un choque y la aplicación te dice, hay un choque en este momento. Entonces, vaya, en aquel México, la gente no estaba acostumbrada a eso, pero me parece que es interesante detenernos en lo que menciona Maya, Pedro, que tiene que ver con los intereses políticos de este momento y la famosa, también hay que llamarla, inacción por parte del gobierno. No solo inacción, sino también este bloqueo a lo que se tenía que decir o lo que se debía de decir. Vamos a ver esta imagen. Hasta hace unas horas, rescatistas voluntarios del Hospital General entraron en contacto con 3 enfermeras de la torre de ginecología, quienes quedaron atrapadas bajo los escombros junto a varios recién nacidos. Estamos ante lo peor y lo mejor de México. Por un lado, nos enfrentamos a un gobierno paralizado e insensible frente a la tragedia. Ante esta realidad no nos queda de otra más que lanzar un grito, un llamado de ayuda al mundo entero. Los mexicanos la necesitamos para continuar con las labores que el gobierno mexicano se niega a ver, Mari, ya párale, ya estuvo bueno. El país no está para tus amarillismos. Informar no es amarillismo, señor. Bueno, entonces como prensa debes saber que tanto ustedes como la población civil y las autoridades tenemos que estar unidos, pero sobre todo alineados. Los voluntarios estamos unidos, no se preocupen. Un fragmento nada más, un detalle, pero que me parecía muy importante la frase, no estamos para amarillismos, y me parece que era al menos la primera reacción por parte del gobierno. Pedro, ¿así fue? Sí, así fue. Yo pienso que el gobierno mexicano se asustó. El presidente de la Madrid se asustó, no supo qué hacer. El mismo Ramón Aguirre se paniquearon, porque en el segundo temblor estaba en una reunión en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, y Ramón Aguirre se desentendió, se fue porque se asustó mucho. Y la reacción en la calle, la ausencia del ejército, la ausencia de la autoridad, se
no existió, no hubo presencia de eso. Y pienso que, bueno, hay varios factores que ya los sociólogos, los antropólogos saben más. Es la capacidad de la gente de salir, ¿no? Que desplazó al ejército. Si comparamos ese temblor con el del 17, te das cuenta que es diferente, porque el efecto para el gobierno mexicano del 85 fue un desastre. Y en el futuro lo quieren seguramente, y ojalá y no haya temblores, pero quieren parar todo. Sobre todo las fotos y a los periodistas, ¿no? Siempre. Los que más llevamos la parte peor somos los periodistas, los fotógrafos, ¿no? Porque no quieren que haya testimonio. La foto es un documento que es difícil que rebatas. Históricamente es un documento fuerte, se queda ahí y daña mucho la imagen de los gobiernos. Por eso es que siempre se trata de no dar esta libertad, ¿no? Yo creo que en el caso del presidente de la Madrid se asustó tanto. Hay algo que quería comentar. Los fotógrafos de entonces, a los que trabajaban para agencias internacionales, algunos, porque como dicen no había teléfonos ni comunicación, se había descaído todo, se iban a McAllen, o sea, a San Antonio. Un fotógrafo rentó un avión, un pequeño avión, y se fue, voló a McAllen o a San Antonio, y desde ahí reveló sus fotos y desde ahí vendía las fotografías a precios muy, muy, muy buenos, muy altos, ¿no? Porque era color, transparencia, no había dónde revelar en México, en ese momento estaba paralizado todo y eso ocurrió. Pero respecto del gobierno, del temor, sí, hubo un temor fuerte y se asustaron. Es que nunca había habido un desastre de esa naturaleza. ¿Cómo fue, cómo era esto, el proceso de revelar las fotos también, Pedro? De llegar, después de salir de la calle, vemos esta edición espectacular de pues, una de las mejores agencias, hay que decirlo, en este país, Cuarto Oscuro. Y hay imágenes brutales. Esta me parece que es brutal. Ahorita lo muestro a la cámara. Pero la desesperación del uso de la mano. Es decir, sabes, ya no alcanza. Ya no alcanza más. Ahí estaban hablando con alguien, como en la escena, ¿no? Estaban, porque la gente tocaba, ¿no? O mandaba señales y él está escuchando eso. Pero la pregunta era... Eso, el llegar a revelar esto. Bueno, mira, yo soy fotógrafo que tomo muy pocas fotos, entonces tomaba 2 rollos, iba a revelar la jornada y a escoger. Yo en mi calidad de editor tenía que estar más tiempo escogiendo fotos que en la calle, ¿no? Cosa que no me gustaba mucho, pero bueno. Entonces llegaban los fotógrafos, escogíamos, seleccionábamos, había 2 laboratoristas, estaban ahí de tiempo completo, imprimían las fotos, las veíamos, ¿no? Y hacíamos la selección en las reuniones con Payán y con el resto de los jefes de departamento. Escogíamos la foto de portada, las fotos que estaban en interiores. Bueno, eran otros tiempos, en efecto. Hoy, para los jóvenes con el teléfono, que es tan rápido y con la calidad que tiene, pero en aquellos años sí tardabas mucho tiempo, la dinámica era distinta. Sí. Yo no dormí, por ejemplo, las 2 primeras noches. Fue rarísimo todo. Alguna vez me han preguntado si vi un psicólogo, nunca lo vi, y me han dicho, oye, pues sí tienes que hablar de ese tema, ¿no? Porque fueron 2 días como rara en la vida. Yo cuando me acuerdo de eso, fue muy raro, fue muy impactante, y como periodista más. Yo no digo que seamos personajes, ¿no? Porque nuestro trabajo es un trabajo social, ¿no? Y es un compromiso. Yo sí creo en el compromiso del periodismo socialmente, ¿no? Y un rescatista, es que me encanta porque tal vez con el tiempo se volvieron rescatistas, pero fueron rescatistas sin saberlo en ese momento. Y decían exactamente eso, porque yo les preguntaba cómo fue la primera noche, y me dice, es que no hubo primera noche. Exacto. Dice, no hubo una primera noche, no hubo una segunda noche tampoco, no hubo... Dice, no me acuerdo si dormí, decía. Yo también me paso eso. No me acuerdo si yo creo que sí, yo creo que en algún momento me fui a acostar, pero dice, no es algo que recuerdo, o sea, yo no recuerdo, dice, llegar a mi cama, acostarme y decir, ok, ya, terminé. No,
Tengo como esas horas perdidas. No podías, bueno, sí, igual pasó lo mismo en el 17, pues. Sí. Es decir, no puedes conciliar el sueño después de una cosa así. Incluso aunque no te haya pasado a ti directamente nada grave, pero eres testigo de una tragedia, de una situación que te rebasa emocionalmente. Aunque uno aparentemente esté bien por fuera, por dentro están pasando hay mucha gestión emocional que hacer, mucho que procesar. Estos personajes claramente ni siquiera piensan en si que hay una cama. O sea, lo que necesitan es seguir resolviendo desde donde puedan, eso es lo maravilloso de lo que pasa detrás de la tragedia, ¿no? Es decir, cómo surge naturalmente una organización casi animal y perfecta, ¿no? O sea, animal y racional al mismo tiempo. O que pareciera racional, pero que en realidad no lo es. Es como este mismo instinto de supervivencia saliendo a hacer lo que hay que hacer, que es salvar a la mayor cantidad de personas, ¿no? La vida está primero, la vida de otros está primero y esa depende de quien esté ahí presente y en capacidad de poder hacer algo. Entonces esa organización se hizo así, o sea, se hizo así en ese momento, se volvió a hacer en el 2017 y creo que está en la serie lo sabe retratar muy bien, ¿no? O sea, cómo cada quien encuentra su lugar dentro de este ajedrez que tiene que tiene que salir adelante. A ver, esta escena la puse para que la viera el director, para que nos explicara detalles técnicos, pero quiero también que la vean ustedes. Pero nada de maquinaria pesada. ¡Ni un solo trascabo! Las vibraciones solo van a poner en peligro a los que están ahí. ¿Ya escucharon? ¡Afuera las máquinas pesadas! ¡No podemos arriesgar a los sobrevivientes! Son pantallas inmensas. Es la primera vez que se hace en México algo parecido, pero para mí era muy importante, Pedro, que vieras esta imagen, porque, pues vaya, yo creo que no había forma de recrearla ni a 10, ni a 20, ni a 30 años. Tenían que pasar 40 años para que... algo que es muy importante en esta serie es que de verdad parece documental. De verdad parece documental. Está muy bien hecha. Y este es un gran ejemplo, este plano de lo que fue Tlatelolco. Es el Nuevo León ¿no? Sí, de lo que fue, de lo que fue Nuevo León, pero el tema de decir cuál es, y si así se veía, si así eran las calles, un poco de lo que te recuerda tu memoria. Sí, era un poco así, ¿no? Con más movimiento, con más gritos. Bueno, no sé aquí si en el audio original hay gritos, pero los gritos de la gente, pero sí está muy bien. Me parece que está muy bien ambientada, ¿no? Y un poco el tema también de lo que escuchabas. ¿Qué se escuchaba en aquella mañana? Me parece que también lo retratan muy bien. De hecho, en los primeros capítulos son personas que van caminando entre los escombros y nacen rescatistas porque escuchan que alguien les está diciendo ayuda, y cómo también pues se van apagando estos gritos conforme van avanzando las horas. Hay un caos fuerte. Yo recuerdo que voy corriendo desde Tlatelolco hasta el centro, patrullas, ambulancias, ¿no? Por todos lados, la gente con sus temas, sus cosas, la mamá buscando a los niños, era la hora de clases, ¿no? Un mundo muy, 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 muy extraño, aparte de que tú mismo no crees que haya temblado, piensas que estás soñando, como yo tengo pesadillas, pienso que es una pesadilla, ¿no? Es muy, muy, muy impactante. Como decías hace rato, no se da uno cuenta del tiempo. Solamente recuerdas las cosas, algunas cosas, ¿no? Así, por ejemplo, en la calle Humboldt había varios edificios que se habían caído. Ahí trabajaba una amiga mía, ¿no? Y cuando yo trato de recordarlo, tengo que recurrir a las fotografías para ver qué pasó, cómo estaba el asunto, porque no recuerdas bien.
es como un sueño, como una cosa así muy chistosa y yo pienso que no lo quiero decir porque seamos superhombres. Los fotógrafos no somos superhombres, pero esta necesidad de estar haciendo foto te lleva como a un estado en el que no estás muy bien contigo desde el punto de vista profesional y oyendo todo, porque no te gustan las fotos. A mí no me gustan los encuadros. Cuando veo las fotos, siempre me digo, y a lo mejor es una fijación profesional, si yo hubiera hecho esto, quedaría mejor. Pero eso me lo guardo yo, tampoco puedo andarme lacerando. Así era. Sí. Entonces, recordar el temblor desde el punto de vista del fotógrafo, como yo decía hace rato, porque uno sufre mucho, ¿no? El dolor ajeno te hace sufrir. Sí. ¿No? Y no lo digo porque siempre he sido muy cuidadoso con la cosa del temblor, porque cada vez que hablo de él me siento un poco mal, ¿no? No, es todo. Y creo que se comparte. Sí, ¿no? Sientes como que ese dolor no lo ha sacado, ¿no? Y ahorita que veía las escenas, la primera sí me impactó mucho, ¿no? Y mira, la verdad, cerrando esta entrevista, la verdad es que la intención también de que la gente que nos está viendo, que dé clic a cada minuto cuenta, pues es, yo creo, el tema de reconocernos otra vez como país, pero también con subrayar una palabra que se llama esperanza también. Y creo que es algo que se mantiene en cada uno de los personajes. O sea, hay... Por supuesto, es inevitable tener la palabra tragedia ligada al temblor del 85, pero también un poco, May, el dejar el tema de la esperanza y de cómo voltearnos a ver 40 años después. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Sí, creo que la razón por la que esta serie necesitaba, o esta historia necesitaba ser contada. Y creo que lo hemos platicado mucho entre las distintas personas involucradas, ¿no? O sea, más allá de contar una buena historia y de que mucha gente pueda llegar a mucha gente, es como que, ¿por qué la estamos contando ahora, no? Y creo que todos al final tenemos una gran necesidad de volver a sentir esta unión, ¿no? Esta solidaridad. Estamos en una época en donde las redes sociales, la inmediatez de las redes sociales no nos permiten procesar nuestros conflictos de una mejor manera. Sirven para muchas otras cosas, ¿no? También tienen un lado muy positivo, pero el lado negativo de todo es que como no nos da tiempo para procesar, entonces estamos más distanciados, más divididos que nunca, ¿no? Y esto no tiene que ver con ideas políticas, esas siempre han existido. De hecho, nos han llevado a guerras, ¿no? Mundiales. Y hoy estamos ante la posibilidad como de volver a tocar como puntos y conflictos del pasado que creíamos resueltos. Y no resulta tanto así. Creo que esta clase de historias lo que hace es que nacen de una necesidad por volver a humanizarnos entre todos, a recordar que frente a una situación de vida o muerte, lo que va a haber es una mano que va a estar allí para tratar de salvarte, para tratar de ayudarnos entre todos. Y eso creo que es lo más poderoso que tiene la serie. Y fue algo que estuvo presente antes, durante y después. Sí. Eso en cada Yo creo que México, la Ciudad de México cambió mucho después del temblor. Sí. Y es una ciudad, la verdad, muy solidaria. Como se dice ahora, la gente se empoderó y supo en la adversidad hacer una reacción maravillosa, ¿no? A mí eso me impactó siempre, ¿no? En el Parque del Seguro Social donde estaba, que es el Parque Delta ahora, sí. Cadáveres ahí. Eso que era tan triste, pero la solidaridad que tú veías ahí, el orden en las filas, en la cola, no, era admirable, ¿no? Nadie se saltaba. Era una sociedad. Ante el dolor, a mí es lo que más me llamó la atención. Muy solidaria y cambió mucho políticamente. Cambió y bueno, todavía hasta la fecha, con sus detalles y todo. Pero yo veo, la misma Ciudad de México es una ciudad diferente, ¿no? Al resto de las sociedades. Uno lo siente, la convivencia, ¿no? Sí. Yo pienso que influye mucho eso. Yo no soy quien para decirlo, pero un antropólogo, un sociólogo sabe de estas cosas, uno lo percibe. Bueno, usted también
tiene ya los caminos recorridos, maestro, para Más o menos. poder hablar. Así que para mí es un privilegio, de verdad, estar en esta mesa. Te agradezco muchísimo, Maya, tu tiempo, el habernos regalado eso, lo que significó hacer a una periodista en esos momentos tan complicados. Y maestro Pedro Valtierra, también muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo y por regalarnos esos recuerdos que cuestan trabajo y que están con nosotros. Yo hago esta revista. También, sí, Cuarto Oscuro, extraordinaria. Muchos años Que sirva la publicidad. retratando México. Así que sin duda, y de la mano de los mejores. Bueno, yo soy Javier Risco, gracias por acompañarnos. Esto fue El Extra y esto fue Cada Minuto Cuenta. Gracias, Javier.